Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Revela el gobierno de Michoacán que existen indicios de que la delincuencia organizada está detrás del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el pasado sábado. Diputadas y diputados aprueban en comisiones el presupuesto de egresos 2026. Este miércoles se discutirá en el Pleno y se prevé que se reasignen cerca de 18,000 millones de pesos para fortalecer rubros como la educación, cultura e infraestructura carretera. Aprueban en comisiones del Congreso de la Ciudad de México que María Dolores González Sarabia sea la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Se prevé que el dictamen se discuta en el Pleno el jueves. El gobierno de Perú rompe relaciones diplomáticas con México luego de que la ex primera ministra Betsy Chávez recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima durante el gobierno de Pedro Castillo. Martes de elecciones en Estados Unidos se van a renovar algunas gubernaturas, alcaldías y congresos estatales. Los ojos están puestos en quién va a ser el nuevo gobernador o gobernadora de Nueva Jersey y en quién se lleva la alcaldía de Nueva York. En las grandes ligas de béisbol, Fernando El Toro Valenzuela fue nominado al Salón de la Fama. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos la semana, Elvira Angélica Rivera. Bueno, digamos que ya es martes, ya vamos con el segundo día, ya es menos la espera para el fin de semana. Hay información muy importante el día de hoy. Así es, Guadalupe, muy buenos días. Martes 4 de noviembre, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos en radio a quienes ya nos sintonizan, van camino a casa, al trabajo, a donde se dirijan las y los acompañamos, a donde ustedes vayan. La frecuencia 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y siempre les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras redes sociales, ahí las tiene usted en la pantalla, pero particularmente les invitamos a que siga nuestra transmisión totalmente en vivo a través de YouTube y de Facebook. El código QR que aparece en la pantalla le lleva directamente a nuestra página con más información y sus comentarios y opiniones los recibimos. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar con el avance en las investigaciones por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Hechos que han detonado, por un lado, la movilización de autoridades de los 3 niveles de gobierno y por otro, la indignación, la condena de las y los michoacanos y de distintos sectores de la población. En Michoacán han salido a protestar por la violencia que impera en el estado. Para darnos un panorama amplio de cómo están las cosas, Gilberto Molina, estamos contigo, enviado especial de 11 Noticias. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos frente al Palacio de Gobierno de Michoacán en la capital Morelia, donde, como bien lo señalaba, se han multiplicado las protestas, particularmente estudiantiles, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la noche del sábado en las festividades del Día de Muertos. Ayer, Lupita, fue un día intenso de movilizaciones, no solo en Morelia, también en Uruapan. Por la noche también fue incendiado el Palacio Municipal de Apatzingán en protesta por este crimen. Sin embargo, también ayer, Lupita, se dieron los primeros avances de esta investigación en una conferencia de prensa que brindó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y también el fiscal del estado, y te lo cuento en la siguiente historia. Veamos. Las investigaciones del crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, arrojan las primeras luces. 40 horas después del asesinato que conmocionó a Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reveló que el crimen organizado está detrás de los hechos. Porque si bien es cierto que el actor material fue abatido en el acto, hay actores intelectuales y hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio. Sin embargo, Ramírez Bedoya dijo que es prematuro saber qué organización ordenó el asesinato del político que llegó a la alcaldía de Uruapan por la vía independiente. Lo que se sabe es que el agresor, quien fue abatido en la escena del crimen, presumiblemente es menor de edad y el arma homicida
tiene historia. En el que intervinieron al menos 2 personas, una de ellas el autor material, y como lo mencionó el gobernador, que fue abatido en el mismo momento. Se localizó un arma de fuego de calibre 9 milímetros. Esta arma, con estas características, en las pruebas periciales de balística, está relacionada con otros 2 hechos. Este lunes por la tarde se conoció la identidad del agresor, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, apodado El Cuate, originario de Apatzingán. También este lunes se dio a conocer un video del momento del crimen, cómo avanza el agresor entre la multitud y dispara. El gobernador Ramírez Bedoya lamentó el asesinato de un hombre valiente con el que reconoció tuvo diferencias en el pasado, pero siempre trabajaron de manera coordinada, y señaló que detrás de la irrupción la noche del domingo a Palacio de Gobierno en Morelia hay intereses y actores políticos involucrados. Ya nos dimos cuenta de la participación de otros actores políticos del PAN, del PRI, y eso nos llamó la atención, que no había una representación realmente independiente, como en Uruapan, que sí es ciudadana de este ánimo lastimado por la injusticia y lo acontecido, ¿no? Los estudiantes se manifestaron en Uruapan y en Morelia este lunes en repudio al asesinato de Carlos Manso y a la violencia que se vive en el estado. Marcharon del monumento a Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno, donde se registraron nuevamente con actos de enfrentamiento con la policía. Usaron vallas como arietes y los uniformados respondieron con gases. Completamente necesario, yo creo que más, o sea, obviamente el asesinato de Carlos Manso pues fue la gota que derramó el vaso. Me da muchísimo gusto estar viendo tantos estudiantes, porque creo que en su mayoría eran estudiantes los que estábamos acá. Hubo muchas provocaciones de parte de algunas personas que la verdad no entendían que nosotros estábamos hasta el frente tratando de demostrar o que nos escuchara más que nada el gobierno, y había gente lanzándole cosas a los policías, pero los policías se contuvieron. La Fiscalía de Michoacán informó que 10 personas permanecen detenidas, 8 por la irrupción a Palacio de Gobierno la noche del domingo, 2 por los enfrentamientos de este lunes. Para este martes se anunció un nuevo plantón estudiantil al mediodía frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia y la renuncia de Ramírez Bedoya, con las imágenes de Raúl Mejía y Cristian Aguilar. Desde Morelia, Michoacán, 11 Noticias, Gilberto Molina. Pues bien, Lupita, las voces de los protagonistas de la jornada de ayer. Hoy que se prevé, bueno, pues en unos minutos está convocado un paro en la Universidad Michoacana y, como lo señalábamos en la nota, al mediodía una nueva protesta estudiantil frente al Palacio de Gobierno que tenemos a mi espalda y que está pues prácticamente rodeado de vallas, precisamente para evitar la irrupción pues de los manifestantes, como fue la noche del domingo, y los policías ya se encuentran alrededor de esta plaza pues para evitar disturbios y también para evitar que pasen los manifestantes. Lupita. El ánimo que prevalece, tú estás en la capital, estás en Morelia, el ánimo que prevalece de este descontento en Uruapan se ha trasladado a esta capital. ¿Cuál es la actividad que se desarrolla? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con los jóvenes que precisamente participaron en esta movilización? Pues también denunciando que había una especie de infiltrados causando desorden, provocando a la policía, arriesgando demasiado. ¿Cómo se siente el panorama, Gil, allá en Morelia? Pues definitivamente, Lupita, hay mucho enojo. La gente está pues con un ánimo, la verdad, sí lo considero enardecido. Hay mucho enojo por la muerte del alcalde Carlos Manso, que consideran pues es esta gota que ha derramado el
pues el vaso por la violencia que se vive en el estado, porque también hay que recordar, Lupita, se reporta la desaparición del exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa. Esto lo informó ayer la Fiscalía del Estado y eso contribuye a exacerbar más los ánimos de la gente. Sin embargo, ayer veíamos en la manifestación, y eso me llamó mucho la atención, a jovencitos que parecía que eran de secundaria, sí, venían de primaria, se sumaban muchos pues jóvenes muy de edades entre los 12 y los 18 años, por supuesto había de más edades, pero sí muy jovencitos. Y también algo que me llamó la atención es que se empiezan a ver este tipo de pues de manifestantes, sí, como infiltrados, muy parecido a lo que sucede en la Ciudad de México el 2 de octubre con estos chicos del bloque negro que provocan a las autoridades y las autoridades también responden. Ayer lanzaron gases a la multitud y lo que comentábamos en el transcurso del día generó pánico en los comercios que están alrededor de aquí, de lo que es la zona centro de Morelia. Hay muchos comercios con turistas que de pronto no sabían qué hacer y tampoco los dueños de los restaurantes, de los locales, pues sabían cómo reaccionar. Se acercaron a nosotros a decir, díganlo por favor lo que está pasando, porque no es posible que la policía reaccione de esta forma, porque no solo hay jóvenes violentos, también hay turismo aquí en Michoacán, hay gente pues que viene de visita a la catedral, por ejemplo, que tenemos a un costado, y pues sí genera un pánico, y la verdad es que estos gases que no sabría definir bien a bien si son lacrimógenos, si son gases de otro tipo, pero lo que sí es que generan muchas molestias, pues es lo que se vive y que va creciendo desafortunadamente aquí en Morelia y en todo el estado, porque te decía, Lupita, ayer también en la noche fue incendiado el Palacio Municipal de Apatzingán. Entonces las protestas pues desafortunadamente se van multiplicando. Se van multiplicando, y los contrastes, mientras tú ves a jóvenes que están pidiendo que se termine la violencia, que haya paz, que se están expresando. Es un joven menor de edad el que detona el arma que quita la vida a Carlos Manso. Los contrastes de esta situación que se está viviendo. Pendientes de tus reportes, cuídense, Gil, el equipo de enviados, está Cristian, está Raúl contigo. Desde aquí un abrazo y seguimos pendientes. Buenos días. Exactamente. Claro que sí, Lupita, muy buenos días, seguimos pendientes. Hasta pronto, seguimos con más. Y es que, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a este crimen, y es que consideró que fue un acto cobarde y vil, y dejó en claro que regresar a una estrategia de guerra no es la solución para atender la violencia. La mandataria recordó que precisamente este panorama que se vive hoy en Michoacán tiene sus raíces en las tácticas fallidas de administraciones pasadas. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. Violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia. Se les olvidó la historia, la guerra contra el narco. Desde la conferencia matutina criticó que la oposición intente usar políticamente este asesinato. ¿Qué proponen? La derecha. ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres.
La presidenta ratificó que no habrá impunidad y que las investigaciones seguirán hasta dar con todos los responsables del crimen. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Tercero, se están haciendo todas las investigaciones. En tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que se reforzará la estrategia de seguridad allá en Michoacán. Vamos a reforzar siempre la seguridad en Michoacán, priorizando la investigación sobre el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos y lo que estamos haciendo ahorita es ubicar a los delincuentes para ir y hacer detenciones de manera con operativos. Distintas las reacciones de condena por este asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Desde el Congreso de la Unión también hubo condenas por parte de distintas fracciones parlamentarias. En ambas cámaras, los grupos que integran precisamente el Congreso de la Unión realizaron una serie de comentarios, unos solidarios con los familiares, otros pidiendo que cambie la estrategia, que el homicidio no quede impune. El llamado fue a la unidad para enfrentar este reto, la violencia que está creciendo en la entidad. Que se tenga una visión de un México unido y no dividido, que ya no se necesita división, no se necesita estigmatización, lo que se necesita es trabajo conjunto para detener a los criminales. Respaldamos su actitud y conducta de indignación, que nosotros también acompañamos, y respaldamos el que se vaya a usar la fuerza del Estado para la aclaración de este crimen. En el Senado, el bloque mayoritario integrado por Morena, PT y Partido Verde cerraron filas con las acciones anunciadas por el Ejecutivo Federal para reforzar la estrategia de seguridad. En contraste, legisladoras y legisladores de oposición aprovecharon la coyuntura y sí, como acostumbran, politizaron el tema. ¿A cuántos opositores más nos van a asesinar para que Morena rompa su alianza con el crimen organizado? ¿Cuántas familias más deben esperar justicia, que consideren actuar por el bien de la patria y aceptar la colaboración del gobierno de los Estados Unidos? Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, las y los integrantes en todo el país y de todos los partidos refrendaron así su respaldo a las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar justicia y seguridad en el territorio nacional. En más asuntos de seguridad, en Guasave, Sinaloa, tras repeler una agresión, personal operativo del Gabinete de Seguridad liberó a 9 personas secuestradas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que durante un patrullaje, fuerzas federales fueron agredidas por un grupo armado oculto bajo un puente. Tras un enfrentamiento, los elementos de seguridad abatieron a 13 delincuentes y capturaron a otros 4. Gracias a esta acción se pudo liberar a las 9 personas que los criminales tenían privadas de su libertad. En el operativo también se decomisaron 7 vehículos, armas largas y equipo táctico. Vamos con el caso del incendio de la tienda Waldos en Hermosillo, Sonora. Sabemos que hubo 23 personas fallecidas, 15 lesionadas, pese a que las primeras versiones hablaban de un cortocircuito en un transformador dentro del propio centro comercial. También está como hipótesis de las autoridades probables irregularidades en los permisos otorgados a esta sucursal Waldos en Hermosillo, Sonora. El fiscal de justicia de la entidad, Gustavo Salas, aseguró que se va a revisar a fondo el caso. Habrá sanciones, dijo, para quienes resulten responsables. Es evidente que si el negocio no cuenta con la documentación respectiva, estaría funcionando indebidamente. Es parte, por supuesto, de la investigación que se viene realizando, y en su caso, por supuesto que también algún compañero que usted impartió por el resultado, que cuál sería la sanción si fuera así. Bueno, sin duda habrá, si fuera el caso, responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa, tanto a particulares como probablemente a servidores públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos nuevamente en la conferencia matutina. Afirmó que su gobierno va a brindar apoyo a las familias de las víctimas. Lamentamos los fallecimientos. Estuvimos en contacto desde primera hora con el gobernador Durazo y de parte del gobierno del estado se está dando todo el apoyo a las víctimas y el gobierno federal pues está apoyando, está ya la comisión de víctimas para poder apoyar en todo lo que se requiera y estamos dándole seguimiento y la Fiscalía del Estado está haciendo las investigaciones, los peritajes para poder dar mayor información. Por lo pronto, las 68 sucursales de Waldos en el estado de Sonora están cerradas, incluida, por supuesto, la del incendio. Peritos continúan trabajando en estas pesquisas. Y ahora les compartimos algunos avisos importantes antes de que salga de casa si aún no lo ha hecho. Mire, hay avance lento en avenida Cuitláhuac, esto a la altura de la calle Central Sur en la alcaldía Azcapotzalco. También le invitamos a que maneje con precaución si se encuentra cerca del Metro Revolución. Hay un percance vehicular en avenida Insurgentes a la altura de Héroes Ferrocarrileros y también en la alcaldía Iztapalapa están trabajando servicios de emergencia por una fuga de agua, esto sobre Canal de San Juan y avenida Revolución Social. La colonia es Vicente Guerrero. En Viaducto Río de la Piedad, a la altura de Eje 3 Oriente, cerca del mercado Michuca, también hay afectaciones. Si viajan en el Metrobús, ya se está restableciendo el servicio en la ruta sur de la línea 4 que corre de Buenavista a San Lázaro. Les recordamos que hay cierre de algunos carriles en Tlalpan, se complica, esto es rumbo al centro de la Ciudad de México. Nos vamos a una pausa, es breve y vamos a regresar con más información. Así es, importante las condiciones meteorológicas, el frío cada vez se está sintiendo más en la República Mexicana, pero también hay nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Al regresar les contamos los detalles. Las 6:30 en la hora del centro, continuamos con más información aquí en el 11. Les platicábamos ayer muy temprano de cómo se estaba recibiendo este aumento de la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México. Combis, microbuses, autobuses urbanos han subido su precio. La promesa de quienes operan las unidades es mejorar tanto este servicio como quienes van conduciendo el transporte. ¿Cómo lo aceptó la gente? ¿Qué espera? ¿Qué dicen? Aquí el recuento con Arturo Arellano Merlín. En el paradero del Metro Indios Verdes, donde miles de personas inician su jornada laboral cada mañana, el murmullo habitual se mezcló con los comentarios sobre el aumento de $1.50 en la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Opino que ya el transporte público en la Ciudad de México está barato a comparación con el Estado de México. Decían que el aumento de la gasolina en el Estado de México está al mismo precio que en la Ciudad de México. Pero los que afectan pues, son a nosotros porque dan mal servicio. Siento que falta que mejoren mucha estructura antes de hacer aumentos y aparte pues los salarios realmente no están tan bien como para aguantar eso. Con la actualización de la tarifa, el costo mínimo para transportarse es de $7.50 y el máximo de $9, lo que mantiene a la Ciudad de México como uno de los lugares más accesibles en cuanto a movilidad en comparación con otras urbes, donde el costo puede ser hasta 10 veces mayor. En Nueva York, por ejemplo, un viaje en metro o autobús cuesta $2.90, equivalente a 55 pesos mexicanos. En Madrid, el precio promedia entre 1.50 y 2 euros, aproximadamente de 30 a 36 pesos. Y en Londres, el trayecto más corto supera los 60 pesos mexicanos. En Buenos Aires, el transporte oscila entre 270 y 300 pesos argentinos, equivalentes a entre 5 y 6 pesos mexicanos. Y aunque es una tarifa similar, en Argentina se vive un contexto de alta inflación y ajustes constantes. En el caso del metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, RTP y Tren Ligero, se mantienen los precios actuales. Con imágenes de Christopher Arismendi y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín.
Presentimos al menos en la Ciudad de México estos fríos, pero ya está listo Ismael Marcelo con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Cómo nos va a tratar este día? Buenos días. Hola, Ismael, buen día. Hola, ¿cómo estás? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11. Este martes las lluvias se reactivan, pero en el sureste mexicano, porque ocurrirá una situación muy peculiar. Me refiero al choque o interacción de la onda tropical número 40 con el frente frío número 12. Los estados donde más lloverá son Quintana Roo, Yucatán y en el sur de Veracruz, con acumulados cercanos a los 75 milímetros. De igual forma, continuará el viento del norte con rachas de 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y algunas rachas de 50 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y también en el sur de Veracruz. En el resto del país continuarán las bajas temperaturas y esta mañana amanecen con valores de entre 0 y menos 5 grados Celsius en zonas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y ojo, los termómetros podrían caer hasta los menos 10 grados Celsius en partes altas de Durango. En la Ciudad de México dominará cielo medio nublado, pero no lloverá. El ambiente será muy frío esta mañana y templado por la tarde, con una temperatura máxima de entre 20 y 22 grados Celsius. De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones prevalecerán en la capital del país durante toda la semana. Este mes de noviembre concluye oficialmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Actualmente no tenemos zonas en vigilancia. Lo que sí debemos advertir es que tendremos un invierno muy frío, particularmente en el norte, centro y oriente, debido al fenómeno climático de la Niña, que comentábamos el viernes pasado. Incluso empiezan ya a registrarse las primeras heladas en zonas de Puebla, Veracruz y Chiapas, así que a cuidar la salud y evitar los dañinos cambios de temperatura. Consuma alimentos ricos en vitaminas A y C y abrígase con el método de la cebolla, es decir, con varias capas de ropa, y sobre todo evite calentarse en braseros o con fogones, ya que estos emiten un gas venenoso, por así llamarlo, llamado monóxido de carbono, del cual pues estaremos hablando en nuestras próximas emisiones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, Angie, Lupita. Ahora empezamos con las bajas temperaturas y ojo, repito, con el fenómeno de la Niña, que es justamente el enfriamiento del Pacífico. Los frentes fríos en nuestro país ingresan por el norte y noreste de la República Mexicana. Esto implicaría que las bajas temperaturas se estarían registrando prácticamente de la mitad del país hacia la derecha. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Tendremos un invierno bastante frío en el centro del país, así que a cuidar la salud y bueno, pues también hay que cuidarse de, recuerden, no calentarse con fogones o con braseros, porque el monóxido de carbono es un gas silencioso y muy letal. Claro, siempre que hablamos de las bajas temperaturas hacemos referencia a esta zona de Durango, de la Rumorosa, también la consideramos como parte de lo que es las bajas temperaturas. Hablamos de qué tan bajas temperaturas, Ismael Marcelo, de lo que se espera, porque si bien tuvimos lluvias atípicas terribles, nos anticipas un crudo invierno, ¿qué tan bajas las temperaturas podrían llegar a ser? Recuerda, el año pasado en la Ciudad de México tuvimos un valor cercano a los 0 grados Celsius en la zona de Milpa Alta, en el sur de la ciudad. Entonces, para este invierno 2025-2026, de nueva cuenta estamos esperando valores cercanos a los 0 grados Celsius en la Ciudad de México, específicamente en zonas serranas. Pero esto ya nos da una idea del frío o de cómo estará la temporada invernal, al menos en el Valle de México. La zona más fría de la República Mexicana, la localidad de La Rosilla en Durango, donde incluso el año pasado alcanzamos un valor cercano al récord con menos 18 grados Celsius de temperatura mínima. Entonces, pues bueno, hay que estarse preparando porque el frío, pues obviamente ya se está empezando a registrar y bueno, pues hay que cuidarse y cuidar la salud. Y lo que bien dices, Ismael, no solo la zona norte, la zona centro, no solo el Valle de México, sino también el Estado de México, y ya mencionabas incluso algunas partes de Veracruz que ya están presentando heladas, para que no nos confiemos, no solo quienes no vivamos en la zona
zona norte tenemos que cuidarnos de este frío. Sí, es correcto. Las bajas temperaturas, como les digo, con el fenómeno de la Niña afectarán principalmente el norte, noreste, centro y oriente. El fenómeno del Niño es el calentamiento del Océano Pacífico y con este fenómeno los frentes fríos ingresan por la península de Baja California, pero con el fenómeno de la Niña los frentes fríos ingresan por esta parte. Entonces, la mesa del norte y la mesa central no tenemos una barrera montañosa que nos detenga o nos proteja del frío. Por lo tanto, el frío de esta manera escurre a lo largo de las mesas del norte y la mesa central, llegando a afectar considerablemente al Valle de México. Pues ahí está, abrigarnos bien. Gracias, Ismael. Es todo. Te vemos pronto. Mañana. Así es. Y esperamos el reporte. Gracias, Ismael. Bueno, vámonos con otros asuntos que también tienen que ver con la capital del país, porque mire, hubo una votación de la Comisión de Derechos del Congreso de la Ciudad de México. Se aprobó el dictamen para que María Dolores González Sarabia sea la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se prevé que el dictamen se discuta en el Pleno apenas el jueves. Se recibieron 28 postulaciones, de las cuales 8 personas cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la ley y en la propia convocatoria. El perfil de María Dolores González Sarabia Calderón destacó por su alta puntuación y reconocimiento generalizado, no solo de esta comisión, sino de un amplio espectro de la sociedad que le expresó su apoyo. La presidenta de la Comisión Legislativa, Janet Guerrero Maya, destacó que el proceso de selección fue histórico y en total transparencia. Quiero ser enfática en algo. El análisis de idoneidad de las personas aspirantes fue exhaustivo, riguroso y apegado a nuestras facultades como legisladoras y legisladores. Revisamos trayectorias, planes de trabajo, entrevistas, opiniones ciudadanas y las evaluaciones de quienes integramos esta comisión. Destacó asimismo el apoyo de personas como Elena Poniatowska, Cuauhtémoc Cárdenas, académicas y académicos de distintas universidades para esta selección. Estos apoyos coinciden en valorar a Dolores como una persona íntegra, honesta, de escucha activa y con autoridad moral probada. Su labor es descrita como profundamente ética, pedagógica y sensible, orientada a promover la dignidad y el empoderamiento ciudadano. Y en la Cámara de Diputados, con 39 votos a favor y 15 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Fue un debate en el que hubo señalamientos de la oposición de que hay recortes en salud y seguridad. La diputada de Morena, Antares Vázquez, dijo que por el contrario hay un aumento en el presupuesto al sector salud. De todo el gasto programable, el 23%, casi una cuarta parte del presupuesto, se está destinando a salud, que son 141,000 millones más que este año para el 2026, lo que representa 5.9% de incremento. El PRI propuso reorientar recursos del ramo 33 y el anexo de Pemex para darle 50,000 millones a los estados para que se destinen a tareas de seguridad. Este es el presupuesto de la Federación y aquí hay una reducción de 10,151 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y el propio secretario Harfuch hace 15 días dijo que si no tenía policías estatales y municipales con presupuesto y fortalecidas, iba a ser más lento la recuperación. Él lo declaró ante la Presidenta de la República y ante los mexicanos. El PAN, por su parte, criticó que en los recursos que se están quitando, dijo, a salud, se asignen a obras como el Tren Maya. En lo que es el IMSS Bienestar, trae un recorte de 5,000 millones de pesos, fíjense nada más, en medicinas gratuitas para todas las personas que no tienen acceso a seguridad social en nuestro país. Pero sí, en contrario, ¿qué trae? 30,000 millones de pesos más en el Tren Maya. El proyecto contempla un gasto neto de 10 billones de pesos y se espera que en breve sea discutido y en su caso aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ustedes defendieron un Estado débil, lo desaparecieron porque el instrumento de ustedes fue el mercado y ahora estamos recuperando la función social del Estado. Por eso vamos al Estado de bienestar, por eso estamos hablando del Estado humanista. Y ustedes no logran comprender eso porque ustedes privatizaron todo. Diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento.
Sigue la fiebre del béisbol. Gabriel Sainz, buenos días, bienvenido. Adelante. ¿Qué tal, Gabo? Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. En efecto, sigue la fiebre del béisbol y la leyenda de él, Fernando El Toro Valenzuela, sigue viva y podría convertirse en el primer mexicano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Noemí Rodríguez nos cuenta. El nombre de Fernando Valenzuela continúa brillando en el béisbol de las Grandes Ligas. El legendario zurdo mexicano fue incluido en la boleta del Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama. El Toro Valenzuela, quien falleció el pasado 22 de octubre de 2024, podría convertirse en el primer mexicano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, compartiendo la boleta con figuras como Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Dale Murphy, Carlos Delgado, Jeff Kent y Gary Sheffield. Esta no es la primera ocasión en la que el nombre de Fernando está incluido en estas papeletas. En 2003 y 2004 fue nominado, sin embargo, solo alcanzó un 6.2% y un 3.8% de apoyo respectivamente. Y para ser elegido, se necesita del 75% de los votos del comité de 16 integrantes. Sin embargo, Valenzuela ha sido homenajeado en varias ocasiones. En agosto de 2023, los Dodgers retiraron su número 34 en una ceremonia en el Dodger Stadium, un reconocimiento histórico que el propio club consideró como una deuda pendiente con su legado. Esta nueva oportunidad coloca una vez más a Valenzuela a un paso de uno de los logros más grandes de un pelotero, el ingreso a Cooperstown. Desde 1980, el Comité de la Era Contemporánea se reúne cada 3 años para evaluar a jugadores cuyas trayectorias marcaron el béisbol. Será el próximo 7 de diciembre cuando el comité se reúna en Orlando, Florida, y si el Toro logra obtener el 75% de los votos, será reconocido el 26 de julio en Cooperstown. 11 Noticias, Noemí Rodríguez. Y hablando de béisbol y de los Dodgers, el centro de Los Ángeles se llenó de fuegos artificiales y de fiesta. Más de 42,000 aficionados celebraron a lo grande el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles. Dos días después de ganar la Serie Mundial, los angelinos festejaron con un desfile desde el centro de la ciudad hasta su casa, el Dodger Stadium, para regresar el trofeo del comisionado a sus vitrinas. And the 2025 World Series champion Los Angeles Dodgers. Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en ganar el Clásico de Otoño 2 veces consecutivas desde que lo hicieran los Yankees de Nueva York en 1998. Y finalizó la semana 9 de la NFL y oficialmente ha llegado a la mitad de su temporada. El cierre de la jornada lo dieron los Cardenales de Arizona, que pusieron fin a su racha de 5 derrotas consecutivas luego de vencer 27-17 a los Vaqueros de Dallas. Este encuentro no solo trajo la victoria, sino también las dudas de si el mariscal de campo Kyler Murray sea la mejor opción para el equipo, luego de que en esta ocasión Jacoby Brissett lograra una ofensiva más eficiente durante su mando en el partido. Y justo a medio camino por recorrer, ya se comienza a preparar los candidatos al Super Bowl. De momento así luce el panorama en las conferencias. En la americana, pese a que cayeron ante los Steelers, los Potros de Indianápolis continúan en lo más alto, junto con los Broncos de Denver, que tienen a un quarterback prácticamente novato y sin mucho cartel, pero que está haciendo bien las cosas. Los acompañan en la cima los Patriotas de Nueva Inglaterra, que buscan revivir sus viejas glorias de la era de Tom Brady. Estos tres equipos llevan 7 ganados y 2 perdidos, pero ojo, no hay que descartar a Kansas City y a los Bills de Buffalo e incluso a los aceleros de Pittsburgh, que poco a poco comienzan a funcionar de la mano de Aaron Rodgers. Y en la conferencia nacional, a diferencia de la americana, los equipos continúan con altibajos. Las Águilas de Filadelfia, los Bucaneros de Tampa Bay y los Halcones Marinos de Seattle, así como los Carneros de Los Ángeles, llevan el mando con 6 ganados y 2 perdidos y son acechados de cerca por los 49 de San Francisco, los Leones de Detroit y los Osos de Chicago. Pero por la inconsistencia de toda la conferencia, el pronóstico es aún más reservado. Y vámonos a más deportes en los Juegos Panamericanos Juveniles que se disputan en Chile. La paraarquera Saraí Aparicio se proclamó campeona luego de vencer en la final de arco recurvo a la colombiana Alejandra Mosquera. Saraí obtuvo un oro histórico al ser la primera mexicana en obtener esta presea. Y
Y en el fútbol de Europa, el Real Madrid rindió un sentido homenaje a los exfutbolistas del Liverpool, Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, quienes fallecieron el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico en Zamora, España. Lo hicieron previo al encuentro de fase de grupos de la Champions League, que disputarán esta tarde justamente contra el Liverpool. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Pues podemos decir, Gabo, que ha sido un buen año para el deporte mexicano en todos los niveles, en nivel amateur, en paralímpicos, con el caso de Isaac del Toro, con el triunfo que hacemos nuestro de los Dodgers de Los Ángeles. Y mira, así para que el 7 de diciembre estos 16 integrantes del comité den el sí a Valenzuela para el Salón de la Fama. Yo opino que sí, si no lo llevan al Salón de la Fama sería una injusticia para Fernando Valenzuela, dado que sí fue un gran pelotero. Y bueno, como bien lo dices, todos los mexicanos estamos esperanzados a que ya su nombre esté en el Salón de la Fama del béisbol. Sería lo último que le faltaría a Fernando Valenzuela. Claro. Desafortunadamente, pues ya sería póstumo. Sí, así es, así es. Oye, Gabo, y decías que ya se llegó a la mitad de la temporada de la NFL, se empiezan ya a perfilar algunos equipos que lleven la delantera. Así es, pues fíjate, ya lo presionábamos en la nota. Por la americana, los Bills de Buffalo, los Jefes de Kansas City son, yo creo que los rivales a vencer, son los que hay que estar viendo precisamente. Y obviamente las Águilas de Filadelfia en la nacional, que son los campeones, quieren refrendar la corona, pero vamos a ver qué dicen los demás equipos, como los Carneros de Los Ángeles, por ejemplo, que también allá andan. Afortunadamente ahorita a media tabla de la temporada, todos los equipos todavía tienen grandes posibilidades, salvo los sotaneros. Sin embargo, vamos a ver qué sucede de aquí a enero. Vamos a ver y ya rumbo al Super Bowl. Gracias, Gabo. Gracias, chicas, nos vemos. Hasta mañana. Gracias, mañana. Gabriel. La información deportiva y nos vamos con este encuentro importante de ayer en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum recibiendo a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins. Hablaron sobre este tema que tiene que ver con el cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano. Los casos los conocemos relacionados con esta plaga del gusano barrenador. Al encuentro, que duró poco más de 40 minutos, asistieron además el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el secretario de Agricultura de nuestro país, Julio Verdeguer, quien fue el que habló al concluir este encuentro, lo calificó de muy positivo y constructivo. Excelente, 40 minutos de comunicación, muy buena conversación entre ellas dos, se tocaron todos los temas de la agenda y yo salgo sumamente Miguel de la Cruz, siempre listo con la información cultural, pero además buenas noticias para México. Miguel, ¿qué nos traes hoy? Excelentes noticias. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días, Lupita, buenos días a todos. Bueno, así como en los deportes estuvieron de fiesta, en el mundo de la literatura también celebramos. El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Miguel de Cervantes 2025, máximo reconocimiento literario de nuestra lengua. Vamos a ver. Este 3 de noviembre, el escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió una de las grandes noticias en sus 77 años de vida. Es el 7º mexicano que obtiene el Premio Cervantes. Contento y un tanto abrumado por, el galardón más alto que se otorga a la literatura de lengua española. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso y Elena Poniatowska lo anteceden en la obtención de este premio. México se convierte así en el país de Latinoamérica con más premios Cervantes. A pesar de que me he dedicado toda la vida a las palabras, ahora me siento un tanto enmudecido. Universitario de toda la vida, primero como estudiante, después como docente durante casi medio siglo, además de desempeñarse, entre otros cargos, como director de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador de difusión cultural UNAM. Entonces, que esta universidad me haya postulado es también otro motivo de satisfacción. Gonzalo Celorio reconoce que uno de los grandes beneficios de este premio es la posibilidad de que sus libros alcancen mayor número de lectores. Esta complicidad con el lector, pues es cumplir con un binomio consustancial al propio ejercicio literario. Entre ensayo y narrativa se extiende su obra, en la que destacan títulos como Tres alegres cubanas, El metal y la escoria, Los apóstatas, Mentideros de la memoria y el más reciente,
ese montón de espejos rotos donde vierte sus memorias. Espero tenerlo en el Club de la Lectura con su obra más reciente. Con mucho gusto, claro que sí, me gustó mucho esa experiencia, Miguel, o sea que sí, cuenta conmigo, por supuesto. El 23 de abril, en la Universidad Alcalá de Henares, recibirá el Premio Cervantes Gonzalo Celorio, cuya obra, de acuerdo con el jurado, es memoria del México moderno y espejo de la condición humana. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí está la felicitación profunda al maestro Gonzalo Celorio y el agradecimiento por darnos la entrevista después de haber hablado tanto y que la voz de repente es frágil, pero ahí está y muchas felicidades, maestro. Bueno, y dejamos la tinta y el papel para irnos a la pantalla grande. Llegó el esperado día. Guillermo del Toro, Óscar Isaac y Jake Elordi se encuentran en México y presentaron en el centro histórico de la ciudad Frankenstein, un sueño del que Guillermo del Toro no sabe cuándo va a despertar. El que haya hecho una película, Cronos, hubiera sido un milagro. Lo que ha pasado, no sé ni cómo describirlo, a veces sí, ya sé que suena cliché, pero pienso que estoy borracho y voy a despertar. La cinta, que ha recorrido el mundo en festivales de cine y que tiene funciones agotadas, cierra su gira en nuestro país para fortuna del cineasta tapatío, que desde los 8 años se puso como meta contar la historia de los incomprendidos personajes de Mary Shelley, y con la madurez de la edad lo hizo de la mano de un gran equipo. La película se volvió un acto biográfico en cierta forma, no tanto lo que he aprendido, sino lo que puedo quizá comunicar con elocuencia a los 61 años. Me alegran mucho no haberla hecho más joven. Previo a la función hubo un encuentro con fans y al final una sesión de preguntas con el elenco y el director de Netflix, Ted Sarandos. Vámonos al libro del día. Es Conspiración en Londres, de Felipe Piña, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor. Bueno, esto es una novela que tiene como protagonista a un patriota argentino muy importante, el creador de la bandera, Manuel Belgrano, y su antagonista, Bernardino Rivadavia, que tienen que hacer un viaje juntos a Londres, en principio para sondear qué pasaría si declaramos la independencia con las potencias europeas. Cuando llegan a Londres, la situación cambia radicalmente porque cae Napoleón, vuelve la restauración, toda Europa se vuelve conservadora, y en las cancillerías europeas les dicen que solamente aceptarían una monarquía, no una república, y les proponen que ese monarca de ese reino nuevo sea Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII. Y ahí comienza una serie de cuestiones, de tramas. Todo esto que le estoy contando es absolutamente real. Bueno, leo con el 11 y avanzamos. 14 páginas de Vestido de novia de Socorro Venegas, editada por Tusquets. El X de hoy es de Torres y dice, más arriba del prompter, por favor. Todo había cambiado, aunque era viuda, el mundo era otro, pero yo no seguía enamorada de un hombre que ya solo era un montón de cenizas. Bueno, gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 126 años del nacimiento del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. En su honor, el poema del día, Apenas te conozco y ya me digo, que en alguna parte dice, ¿cómo serán estas palabras nuevas cuando ya junto a ti salgan volando y en el acento de tus manos ve el límite inefable del espacio? Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, tantas cosas que comentar de esta conversación que tuviste con Gonzalo Celorio, sí. Miguel, porque además entre las buenas noticias que pues por supuesto está este premio, pues también deja abierta la posibilidad de que puede volver a estar en tu sala de lectura y sin duda también es una gran noticia para este club, Miguel. Estaba pensando que dado el grosor del libro, nos quedaría bien para fin de año. Vamos a ver si lo cuadramos y si no después, pero me da mucho gusto que haya dicho, vamos con el Club de Lectura. Sí, y que recordar que además ya ha estado en 2 ocasiones con ustedes. Un Julio premio Cortázar, Cervantes, Miguel. Y otra novela, Los Ahí Apóstatas. Está. Ahí está. Gracias, Miguel. Nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 noticias. Asegura el fiscal de Sonora que el incendio en la tienda Waldos, que dejó 23 personas fallecidas y 15 lesionadas, se va a investigar a fondo. Habrá sanciones para quienes resulten responsables.
Además de la hipótesis del cortocircuito, también se investigan posibles irregularidades en los permisos de esta sucursal. Continúan las investigaciones por violación agravada y explotación laboral de niñas y adolescentes rescatadas del albergue privado Casa de las Mercedes. Se entrevista a las jóvenes para determinar si las denuncias corresponden a casos aislados o a un patrón de abusos. Adelanta con Canaco Servitur que para el Buen Fin se espera una derrama económica histórica, más de 65,000 millones de pesos, será del 13 al 17 de noviembre. Pagará a Estados Unidos la mitad del subsidio de alimentos correspondientes al mes de noviembre a más de 30 días del cierre parcial en el gobierno. 2 tribunales ordenaron al Departamento de Agricultura liberar este dinero para evitar que casi 42 millones de ciudadanas y ciudadanos se queden sin cupones de alimentos. Llegan a México Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi se encuentran en nuestro país. Van a presentar Frankenstein, cinta que ha recorrido el mundo en festivales con funciones agotadas. Celebran a lo grande, más de 42,000 aficionadas y aficionados de los Dodgers festejaron el bicampeonato con su público. El centro de la ciudad se llenó de fiesta y fuegos artificiales con el desfile de los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos con información internacional. Mire, el gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con nuestro país, con México. Esto luego de que la ex primera ministra Betsy Chávez recibiera asilo político en la embajada mexicana allá en Lima. Han intervenido en los asuntos internos del Perú. El gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Betsy Chávez está acusada por la Fiscalía de Perú del delito de rebelión. Sin embargo, después de año y medio de permanecer en prisión preventiva, fue liberada hace unas semanas, pues la Fiscalía no pudo comprobarle ningún delito y determinó que continuará su proceso en libertad. Betsy Chávez era la mano derecha del expresidente Pedro Castillo, destituido de manera ilegal en 2022 y encarcelado desde entonces sin que tampoco se le logre comprobar delito alguno. El gobierno de nuestro país expresó su rechazo a la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas. La Cancillería afirmó que el asilo diplomático a la ex primera ministra es un acto legítimo apegado a derecho internacional y que no constituye una intervención en los asuntos internos de ese país. Resaltó que la decisión fue tomada en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio. También reafirmó que para México, como lo determina la Organización de las Naciones Unidas, el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro estado. En tanto, en Lima, un contingente de policías se apostaron afuera de la Embajada de México, ahí en ese país, para resguardar las instalaciones. Bueno, dejamos el mundo y nos vamos a hablar ahora del Buen Fin. Estamos a unos días de que comience y queremos agradecer mucho la comunicación esta mañana con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerena. Subsecretario, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. ¿Cómo estás? A tus órdenes, muy buenos días. Estamos ya por comenzar esta edición del Buen Fin. ¿Cuáles las novedades? Porque estamos cumpliendo 15 años de esta primera edición que se realizó en 2011. ¿Qué viene para este 2025? Bueno, primero hay un incremento de los días. Va a ser del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Digamos, habrá más días para que las personas puedan participar en el Buen Fin. El año pasado se registraron ventas por casi 173,000 millones de pesos. Nosotros queremos este año que lleguemos a 200,000 millones de pesos. Se ha hecho un billete conmemorativo de la lotería. El sorteo será
el 14 de noviembre. Esto es un ejercicio, un esfuerzo que se coordina con el sector privado, está la Asociación Mexicana de Bancos, distintas organizaciones, el CE, etcétera, y varias instituciones de gobierno como el SAT, que también realiza un sorteo con las facturas del Buen Fin. La idea principal es reactivar el consumo, es algo importante que hagamos. Es un buen momento para tener una oferta, para poder acceder, por ejemplo, a un bien durable, para comprar un televisor, para comprar un electrodoméstico, adelantar la compra de los regalos navideños a un mejor precio. Es una buena oportunidad para que todos podamos adquirir bienes a mayor precio, para que se reactive la economía, para que pequeños negocios participen también, y entonces también todo este fin de semana sea un buen fin de semana para los negocios en México, el fin de semana del 13 al 17 de noviembre. Subsecretario, buenos días. Le saluda Elvira Angélica Rivera. Haciendo un balance en general a 15 años de que iniciara pues esta estrategia de consumo local, ¿cómo favorece la economía de nuestro país pues impulsar este consumo durante este fin de semana largo? Pues bueno, los negocios se ven beneficiados, es un buen momento, es antes de las ventas navideñas. Por ejemplo, ellos pueden organizar mejor pues toda esta estrategia de ventas durante el año. Tienen oportunidad a que las personas acudan. Muchos negocios pequeños, medianos, se incorporan al esquema, la gente lo conoce, acude. La verdad es algo que se ha adoptado, la sociedad mexicana ya sabe, espera el Buen Fin. Entonces, pues los comercios, los grandes, los pequeños, los medianos, ofrecen ofertas en ese sentido. En este año queremos ligar el Buen Fin con el tema de hecho en México también, ¿no? Es decir, que privilegiemos lo hecho en México en estas compras. Hay muchas firmas, hay muchos productos que ya tienen el distintivo de hecho en México para este año. Entonces queremos que sea un Buen Fin y que mucho de lo que se compre sea también hecho en México. Claro, y además se trata, subsecretario Vidal Llerenas, también de fortalecer esta idea de hacer un consumo responsable, pero pues también al mismo tiempo fomentar la formalidad comercial, que las personas aprovechen en los locales establecidos estos descuentos que, bueno, veíamos imágenes que alcanzan incluso niveles del 50% facilidades de pago. Es una gran oportunidad no solo para el comercio, sino también para el lado de los consumidores. Sí, para ambos, como decías, para comercio formal, para pequeñas y medianas empresas que participan de este comercio formal, queremos impulsarlo. Tenemos más planes que incluyen tener más financiamiento de mayor calidad, y es una manera de impulsar la economía mexicana, ¿no? Que en este momento pues necesita impulso. Necesitamos comprar también lo hecho en México con todos estos pues problemas internacionales que conocemos, ¿no? Cambios que hay en el comercio local, global, etcétera. Pues es importante fortalecerlo, lo hecho en México, y identificar a los buenos productos mexicanos. Ahora bien, subsecretario, pues con el uso desmedido a veces de la tecnología, del Internet, pues por supuesto que las compras cibernéticas también tienen un nicho muy importante en este Buen Fin, no solo son en los comercios. ¿Cómo se está blindando esta estrategia económica del Buen Fin? Pues ante estos fraudes cibernéticos, incluso el uso de inteligencia artificial, ¿cuál es el compromiso por parte de las empresas para blindar a todas las personas que quieren hacer un consumo, pero de manera segura? Bueno, también tenemos un Buen Fin en línea, también se van a ofrecer. Está Profeco trabajando con nosotros de manera muy cercana en toda la estrategia de Buen Fin. En ese sentido, ahí tendrán que estar la denuncia, la observación de que sean negocios legítimos. Hay que tener cuidado, uno, en qué negocio en línea compra, es decir, hay que ver, luego muchas veces es evidente, pues, ¿no? Hay que tener cuidado, efectivamente, aunque hay muchas ofertas, muchas oportunidades en línea, y sí, pues tenemos que reforzar estos mecanismos de monitoreo con la Profeco, con otras instituciones, para que pues haya menos o no existan este tipo de fraudes, que efectivamente, a medida de que haya más comercio electrónico, pues va a suceder, ¿no? Ahora hay sitios, digamos, muy reconocidos, hay tiendas departamentales que también ofrecen servicios en línea, y bueno, en la medida de que conozcamos
en dónde estamos comprando, también estamos reduciendo la posibilidad de incurrir en un riesgo. Claro, se conoce el impacto que tendrá en el mercado digital esta edición del Buen Fin, subsecretario, y cuál sería el llamado precisamente a las empresas, porque sabemos que hay una marca de tiendas muy reconocida que en esta edición se va a sumar nuevamente a participar con las ofertas que ya conocemos. El llamado, ¿cuál es a los empresarios, a los comercios, para que aprovechen esta posibilidad y, como bien dice, que no quieran sorprender a los consumidores, que se trata pues también de impulsar la economía con lo hecho en México, pero para mantener quizá en el largo plazo esta edición del Buen Fin que ha sido tan exitosa a lo largo pues ya de estos 15 años? Pues mira, la mayoría de las empresas de su tamaño se han registrado con nosotros, ahí han establecido el compromiso. Estamos seguros que la mayoría de los comercios, la enorme mayoría de los comercios, sí van a ofrecer ofertas reales, que es el principal riesgo, ¿no? Que primero suban el precio, luego lo bajen, ¿no? Creemos que la mayoría así lo va a hacer, que así nos conviene a todos. Vamos a estar pendientes. La Profeco participa en este esquema de manera importante para garantizarlo, y que cada vez más sí participen más empresas. La verdad es que es un fin de semana que la gente conoce, que desde hace muchos años participa, y entonces es de interés de las propias empresas guardar su reputación, participar. Pero insisto, la Profeco estará pendiente en este tema. Ahora, subsecretario, también en un afán pues de fomentar este consumo responsable, por supuesto, ya mencionaba usted al inicio sobre pues este sorteo que incluso va a ser el SAT, particularmente también para los consumidores. Detállenos pues los premios que estarán ahí en juego para las personas que salgan sorteadas, a qué pueden aspirar a ganar. Sí, bueno, participará el SAT, participará también, está la Lotería Nacional, también tenemos un billete de la Lotería Nacional, donde el 14 de noviembre se va a dar un premio. Invitamos a comprarlo, también es parte pues de la publicidad que queremos hacer del Buen Fin. Agradecemos a la lotería, y el SAT va a repartir 400 millones de pesos a los tarjetavientes que resulten ganadores, con distintos premios, uno mayor de 250,000 pesos. La idea es también fomentar estos compras en tarjeta. Es decir, es también una estrategia para fomentar más compras en línea. Es de interés del país que haya más inclusión financiera. A medida que podemos comprar más con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, pues apoyamos la formalización, se genera un círculo virtuoso de inclusión financiera, hay más control, etcétera. Y entonces estos premios se darán a personas a tarjetavientes, digamos, personas que van a comprar con una tarjeta. Entonces queremos pues incrementar estos métodos de pago, que sea más pues por tarjeta, menos en efectivo, en una estrategia que tiene el país de tener mayor inclusión financiera. Entonces participa el SAT con este sorteo, participa la Lotería Nacional con un billete que nos ayuda a promocionar, participan muchas empresas mexicanas, grandes, pequeñas, medianas, que tienen mucho interés de que todos acudamos a este Buen Fin. Es una gran oportunidad, por ejemplo, para comprar un bien durable, ¿no? Una televisión, una lavadora, a lo mejor alguna computadora, cosas que nos van a servir por mucho tiempo y que en este fin de semana vamos a encontrar mejores precios. Pues ahí está, subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas. Consumo responsable, por supuesto, aprovechar estos días que vienen. 4 días estará disponible, 5 días estará disponible este Buen Fin en 2025. De cualquier manera, estaremos muy pendientes de cuáles son los resultados y si alcanza esta meta que usted nos comentaba al inicio de lograr pues más de 200,000 millones de pesos en este fin de semana con este Buen Fin. Estaremos al pendiente y muchas gracias por esta comunicación. Buenos días. Al contrario, muy buenos días a todos, y recordemos del jueves 13 al lunes 17 de noviembre el Buen Fin. Muchas gracias. Ahí está, del 13 al 17 de noviembre el Buen Fin 2025. Vamos a retomar información internacional. Vamos a hablar del cumplimiento de 35 días del cierre de gobierno en Estados Unidos. Y hay un anuncio importante porque, miren, ya el gobierno prometió que pagará la mitad, por lo menos, del subsidio de alimentos que corresponden a este mes en curso. Una decisión que ocurre después de que 2 tribunales ordenaran al Departamento de Agricultura de Estados Unidos liberar este dinero para evitar que casi
42 millones de estadounidenses se queden sin sus cupones de alimentos, así es como lo reciben, mediante cupones. Demócratas y republicanos, aquí le hemos contado, no han llegado a un acuerdo. 14 veces han intentado aprobar una ley en el Senado para destinar este presupuesto de emergencia y no ha ocurrido. Las y los republicanos acusan a su vez a los demócratas de impedir que funcione la administración pública en Estados Unidos. Estamos indignados porque estamos hartos de lo que están haciendo los demócratas. Están utilizando al pueblo estadounidense como peones, como moneda de cambio. Los demócratas insisten, por su parte, en que un nuevo presupuesto tiene que mantener el seguro médico universal y otras prestaciones sociales. Nos sentaremos a dialogar con cualquier republicano que esté dispuesto de buena fe a encontrar una vía bipartidista para avanzar. En curso, uno de los sectores más afectados es el de los controladores aéreos, quienes han dejado de ir a trabajar debido a que no están recibiendo su salario. Y bueno, mire, este cierre del gobierno se da muy cerca de las elecciones estatales a celebrarse próximamente ahí en Estados Unidos. De acuerdo con las encuestas, estos comicios se ven marcados por casi 60% de desaprobación de la administración federal de Estados Unidos. Una ventana para que la ciudadanía muestre su desacuerdo a estas políticas del republicano Donald Trump que podrían dividir aún más el panorama en ese país. Primeras elecciones en Estados Unidos desde que Donald Trump ganó los comicios presidenciales de 2024. Esta vez son comicios estatales y locales. Las miradas se centran en la competencia por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, donde Zohran Mamdani, de origen indio nacido en Uganda, ganó la contienda interna del Partido Demócrata y ahora aventaja en las encuestas. En su campaña realizó spots para la comunidad migrante en hindi, árabe y español. Mi nombre es Zohran Mamdani y soy candidato a la alcaldía y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Juntos, Nueva York, vamos a congelar el alquiler. Vamos a hacer que los autobuses sean rápidos y gratuitos. Ofrecer cuidado infantil universal. Haremos de nuestra ciudad un lugar donde cada persona pueda vivir con dignidad. El presidente Donald Trump advirtió con recortar fondos federales si los neoyorquinos eligen a Mamdani, pero también habrá elecciones en otros estados. Destacan Virginia, donde se elegirá a la nueva gobernadora y al Congreso estatal. Nueva Jersey elegirá al gobernador, en Pensilvania y estado de Washington al Congreso estatal, y en California, donde los votantes deberán pronunciarse sobre la propuesta 50, que busca redefinir los distritos electorales como impulsa el gobernador demócrata Gavin Newsom. Los comicios se convierten en un importante reflejo de la situación en el país, a casi 10 meses de que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Una encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC muestra que la mayoría de los estadounidenses desaprueba en gran medida su gestión. El 41% de las y los estadounidenses aprueba su administración y el 59% la desaprueba. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Entre la violencia y el hambre, millones de sudaneses están luchando por sobrevivir. Han sido 30 meses de guerra civil. Naciones Unidas lanza una advertencia que más de 21 millones de personas están en condiciones de hambruna severa y los combates están impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. Ante la escasez de alimentos en Sudán, luego de 30 meses de guerra civil, 21.200.000 personas sufren hambruna, determinó la ONU. Esta forma extrema de crisis de hambre consiste en el colapso total de los medios de subsistencia, niveles extremadamente altos de desnutrición, inanición y muerte. Las ciudades de Al-Fashir y Kadugli, recién ocupadas por las fuerzas de apoyo rápido, son las que presentan niveles de hambruna extrema. Las personas no tienen acceso a alimentos, agua ni atención médica. Si no te matan los rebeldes, te mata la sed, te mata el hambre.
La ONU reiteró que la única manera de atender esta emergencia es que las fuerzas de apoyo rápido detengan los ataques armados y permitan ingresar a esas localidades a los trabajadores humanitarios. Sin embargo, este lunes los paramilitares asesinaron a 3 empleados de la Cruz Roja. Nos dedicamos exclusivamente a la ayuda humanitaria y trabajamos en los 18 estados. Por eso, deseamos que todos respeten la Cruz Roja sudanesa, la gran labor que realizan los voluntarios y el personal. La ONU advirtió que ante el panorama, la hambruna podría extenderse rápidamente a otras regiones de Sudán en las próximas semanas. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Y mire, vamos a Medio Oriente porque también en la Franja de Gaza personas palestinas intentan sobrevivir igualmente a la falta de comida, agua e insumos médicos. Mientras que Israel sigue impidiendo la entrada de ayuda al territorio que enfrenta una grave crisis humanitaria. Los más de 13,000 camiones acordados que ingresarían al territorio desde que inició el cese el fuego, solo 3,230 lo han hecho. En tanto, miles de personas buscan a quienes murieron bajo los escombros durante los 2 años de incursión israelí. Hasta ahora, la Defensa Civil ha recuperado más de 500 cuerpos. En tanto, 7 países musulmanes, entre ellos Turquía y Emiratos Árabes Unidos, rechazaron llevar la tutela externa sobre la Franja de Gaza como lo pidieron Israel y Estados Unidos. Y es que refirieron que el territorio debe gobernarse y garantizar su propia seguridad. Vamos a enlazarnos con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, en la reunión China-Estados Unidos que arrojó y también cómo se reflejó esto en los mercados. José, buenas tardes en Europa, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Frankfurt. Pues comienza la primera semana de noviembre y comienza con buen pie en las bolsas europeas porque el índice general, el Stoxx 600, está comenzando la semana con un avance del 0,4% aproximadamente, sobre todo propulsado por el optimismo después del encuentro de Donald Trump y de Xi Jinping la semana pasada y ese optimismo respecto a una pausa en las tensiones comerciales. También estamos muy pendientes de la evolución del dólar, que toca máximo de 3 meses, sobre todo por cuestiones de política del Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, perdón, de la Reserva Federal, ante las perspectivas de que no haya más de 2 recortes o más de un recorte de los tipos de interés en los próximos meses. Las perspectivas respecto al recorte de tasas en Estados Unidos ha cambiado. Aquí en Europa, como les decía, el avance al inicio de esta semana es positivo. Sobre todo estará marcada la semana por los resultados empresariales. El lunes ha sido la presentación de resultados de la mayor aerolínea por número de pasajeros, la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair, que ha presentado hoy un beneficio neto de 2.540 millones de euros para los primeros 6 meses del año. Pero la atención hoy se la lleva sobre todo el sector automovilístico y de las autopartes, que está subiendo en torno a un 2% después de que este fin de semana el Ministerio de Comercio chino adelantará de que va a relajar las restricciones para la exportación de chips de Nexperia. Ya saben, esa empresa que ha estado en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos, también Europa y China, y cuyos chips son fundamentales para el sector automovilístico internacional. Las noticias hacen que las acciones de las empresas automovilísticas estén subiendo este lunes, y ese anuncio se produce, como les decía, en el marco de esa aparente tregua comercial entre Estados Unidos y China, aunque, eso sí, hay dudas para saber cuánto puede durar esa relajación de las tensiones comerciales entre las dos potencias económicas. Bueno, pues esperamos que se quite el rastro de aparente y que esto se concrete. Gracias. Muchas gracias. Les mando un saludo desde Frankfurt, les deseo feliz semana. Igual para ti, José Navarro, periodista de la Deutsche Welle. Seguimos. Tiempo de la ciencia, Itzel Gómez, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Lupita, Angie, muy bien. Pues bueno, vamos a un problema que enfrenta actualmente la comunidad científica a causa de la inteligencia artificial.
es el aumento de las cartas a revistas científicas. ¿Qué son estas cartas? Suelen ser dirigidas a los editores de las revistas científicas donde se publican tanto los descubrimientos, avances que las y los científicos encuentran. Las cartas por lo general son breves, relevantes y sin requerir, digamos, una gran cantidad de datos o de información original y no suelen revisarse por investigadores o investigadoras que estén estudiando el mismo campo científico. La proporción de esas cartas con indicios de texto generado por inteligencia artificial ha aumentado en los últimos años. Un ejemplo fue la investigación de dos científicos, Carlos Chacur y Matthew Roth, analizaron 730,000 cartas publicadas en los últimos 20 años y encontraron que entre el 2023 y 2025 un pequeño grupo de autores apareció. Repentinamente, los casi 8,000 autores de cartas que pasaron de ser los menos productivos a los más destacados. Sospechan que gran parte de ese aumento se debió a programas como ChatGPT y encontraron que la mayoría de los autores de las cartas provenían de países en desarrollo donde el inglés no es la lengua principal y también pedían a los autores que proporcionaran citas verificables para que respaldaran lo dicho en las cartas. Pues para ellos lo más importante es no perder la confianza de quienes leen esas revistas. Esto también revela una de las críticas de cómo se evalúa la producción de la ciencia, producir un gran número de publicaciones pero sacrificando la calidad de los productos. Vamos ahora a asuntos de medio ambiente. El glaciar antártico Hectoria tuvo el retroceso más rápido de la historia moderna durante los 12 meses del 2022 y 4 meses del 2023. El glaciar Hectoria retrocedió 25 kilómetros y en tan solo 2 de esos meses perdió 8 kilómetros de masa. Glaciar, el retroceso glaciar más rápido registrado hasta ahora gracias al análisis de imágenes satelitales. La comunidad científica determinó que hubo varios factores que provocaron este suceso. La combinación de sismos glaciares, una franja de hielo que se desprendió y un fragmento, esto desprendió ese fragmento y en un instante muy corto. La comunidad científica advierte que si estos mismos procesos se repitieran en los glaciares antárticos de mayor tamaño, podrían acelerar drásticamente el retroceso de las capas de hielo y así elevar el nivel global del mar. Otra preocupación en la comunidad es si este mismo mecanismo de desprendimiento catastrófico podría ocurrir en el glaciar Thwaites, mucho más grande que el Hectoria. De hecho, es llamado el glaciar del juicio final porque su derretimiento podría provocar un aumento del nivel del mar de más de 3 metros. La comunidad científica trabaja en mejorar los modelos de pérdida de hielo antártico y también evidencian la necesidad de contar con mejores instrumentos para estos análisis. Y aproximadamente 1.700 millones de personas están siendo afectadas por la degradación de la tierra. Así lo concluyó el último informe sobre el estado de la alimentación y la agricultura de la FAO. Sabemos que la tierra es el núcleo de los sistemas agroalimentarios, pues sustenta más del 95% de la producción de los alimentos, además de proveernos de servicios ecosistémicos esenciales como la regulación del clima, así como la purificación del agua que mantienen la vida en el planeta. La degradación de la tierra suele ser el resultado de una combinación de varios factores naturales como la erosión y la salinización del suelo. Sin embargo, las actividades humanas como la deforestación, el sobrepastoreo y las prácticas de riego insostenible se encuentran en los principales factores que contribuyen a la degradación. ¿Cuál será el impacto? Alrededor de las 1.700 personas que viven en zonas donde las cosechas están fracasando, se incluyen 47 millones de niñas, niños menores de 5 años que también sufren retraso en el crecimiento. Sin embargo, hay esperanza. El informe identifica oportunidades para revertir esta situación, tales como los de la rotación de los cultivos. Básicamente es alternar diferentes cultivos en la misma parcela de tierra en temporadas sucesivas para mejorar así la salud del suelo.
También otra propuesta proponen usar la agroecología. Es un enfoque donde se producen alimentos sanos, nutritivos y accesibles con sistemas agrícolas sostenibles, pues se enfoca en el reciclaje de los recursos, así como la eficiencia en el lugar del uso de agroquímicos o fertilizantes, y también mantiene una armonía entre las plantas, animales, humanos, así como el medio ambiente. La FAO advierte que revertir tan solo 10% de la degradación causada por las actividades humanas podría producir suficiente alimento para 154 millones de personas más al año. Y bueno, hasta aquí la información de 11 La Lupita, Angie. Mira, haciendo un poco las cuentas de lo que nos decías de este tema de la FAO, si se van a producir estos 150 alimentos suficientes para 154 millones de personas, pues estaríamos recuperando la frase que tú dices, hay esperanza, y la habría directamente para este número de niñas y niños que también resultarían afectados o al mismo tiempo beneficiados si se logra esta meta para evitar la degradación de la tierra, porque pues estamos frente a una oportunidad única, histórica, y es ahora, ¿no? Sí, sobre todo también hay que considerar que en algunos casos, de hecho hay comunidades, hay científicos que estudian cómo revertir esos daños en el suelo, porque una vez que se pierden también ciertos nutrientes o se erosiona el suelo, muy pocas veces es fácil revertir esa situación. Exactamente. Entonces sí es importante, en el caso de México, 70% de nuestros suelos tienen un cierto nivel de degradación. Entonces, 70% de los suelos. Entonces sí es necesario cambiar estas prácticas agrícolas, porque de ahí depende tanto nuestros alimentos como toda la vida. Exactamente. Entonces, y lo podríamos ver, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo era niña, en la tierra había incluso hasta lombrices. Hoy vemos que esos microorganismos, organismos, pues ya no hay, o hay muy pocos. Entonces es necesario también regresar a esas prácticas sostenibles para que se recupere también parte de este otro elemento que es fundamental en todo el ecosistema. Y que lo enunciabas bien, Itzel, con esto de la rotación de cultivos, la agroecología, pero siempre también lo importante es el mensaje que nos queda a las personas. ¿Qué es lo que podemos hacer para no contribuir a esta degradación de la tierra? Yo creo que sería un desafío, y que he escuchado también mucho, es poder consumir local. Podemos regresar también a estos cultivos o ir al mercado, saber de dónde viene lo que consumimos. Porque muchas veces pensamos que los alimentos vienen del súper, ¿no? Entonces, ser conscientes, y también a las infancias, darles esta oportunidad de ver todo lo que implica producir alimentos y cómo es esta cadena que se tiene que implementar para que puedan llegar a nuestra mesa, y sobre todo ver cuáles son estas prácticas. Yo diría consumir local y preguntar, también preguntar a las personas dónde compramos estos alimentos, de dónde vienen, para poder tener una idea un poquito más amplia. Claro, reconocer también el trabajo de los agricultores que están enfrentando una serie de cambios climáticos, a ellos también les pega, ayer lo hablábamos, en fin, es toda una cadena productiva, y el ecosistema es lo que se ve afectado. Sí, todo eso va a cambiar, y también recordemos que pues ahora vienen las heladas, entonces también eso repercute directamente con el costo. Entonces, ¿por qué también debería interesarnos? Porque pues nos pega en todo, tanto en la salud como en la economía. Suben los alimentos básicos. Pues ahí está, Itzel, siempre para reflexionar. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, vámonos con otros asuntos, porque mire, luego de que el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, ofreciera apoyo a México para profundizar en la lucha contra el crimen organizado, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno trabaja con todos los países, incluido Estados Unidos, pero en el marco de la ley y de los convenios internacionales. Esencialmente, de inteligencia que ellos pudieran tener de algún grupo delictivo, y que pues es parte de las investigaciones que se hacen aquí, y a partir de ahí, si se considera de acuerdo con la información, pues se trabaja en el marco de la ley. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coincidió con que la cooperación debe darse precisamente ahí mismo, en el marco del respeto a nuestra soberanía.
Toda la cooperación es bienvenida, todas. Si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos, como como en cualquier otro caso que trabajamos en estrecha colaboración con ellos en intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no solo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones mexicanas o extranjeras. En el Senado todo está listo para analizar esta semana la minuta que expide la ley contra la extorsión. La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, aseguró que el proyecto busca fortalecer el marco legal para hacer frente a este delito que dijo es uno de los que más lacera a la población. Es un documento ya avalado previamente por diputados donde se establece investigar y perseguir la extorsión de oficio, además de que se tienen que presentar denuncias, pueden ser anónimas sin la necesidad de que se revele la identidad de las víctimas. También establece esta ley contra la extorsión cárcel de 6 a 15 años. Habrá multas económicas a quienes se dediquen a esta actividad de la extorsión. La minuta ya está en comisiones del Senado. Se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. O sea que es muy seguro que se esté discutiendo en el Pleno en esta semana. La presidenta del Senado también adelantó que esta semana va a acudir al recinto legislativo la secretaria de Energía, Luz Helena González, quien va a comparecer ante comisiones como parte del análisis del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante, desde luego, informar de todo lo que se ha hecho en materia energética en nuestro país a partir de las reformas que se realizaron en torno a Pemex y Comisión Federal de Electricidad para regresarlas al pueblo de México, así como la transición energética y cuáles son las políticas que se están haciendo para el desarrollo de esta industria tan importante para nuestro país, que tiene como meta que al terminar el sexenio, el 99% de la población tenga energía eléctrica. Y como le adelantábamos más temprano, aquí en la Ciudad de México continúan las investigaciones por violación agravada y explotación laboral contra las niñas y adolescentes que fueron rescatadas del Centro de Asistencia Privada Casa de las Mercedes. La Fiscalía Capitalina realizó cateos en las 2 sedes de este refugio y aseguró equipo de cómputo y documentación para localizar expedientes de las menores y del personal vinculado. También continúan las entrevistas a estas personas, a las menores, bajo acompañamiento legal y psicológico para determinar si las denuncias corresponden a casos aislados o a un patrón de abusos. Fueron 39 votos a favor, 0 en contra en el Congreso de Veracruz para la aprobación de la Ley Monse, una reforma al Código Penal estatal con la que se podrá sancionar a familiares que encubran a feminicidas o responsables de delitos graves. Es decir, con esta reforma enfrentarán el peso de la justicia, dado que antes se les permitía evadirla. La ley se originó tras el feminicidio de Montserrat Bendímez, una estudiante asesinada en 2021 por su pareja Marlon Botas, quien estuvo prófugo gracias al encubrimiento de sus padres. Veracruz se convierte así en la 4ª entidad en aprobar la ley Monse, luego de Morelos, Ciudad de México y Oaxaca. Elementos de las fiscalías de Coahuila y de Zacatecas capturaron en Saltillo al presunto agresor de la joven Alondra, de 19 años de edad, originaria de Aguascalientes. Se trata de Salvador N., quien fuera pareja sentimental de Alondra. Está acusado de secuestrarla, rociarla con gasolina y prenderle fuego. Ocurrió en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. Alondra sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y está reportada en estado grave. Dafne Cuevas, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, compareció ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local como parte de la glosa del primer año de mandato de la jefa de gobierno Clara Brugada. Destacó que la actual administración estableció nuevas acciones estratégicas de la alerta de violencia contra las mujeres. Hemos trabajado en la identificación de las medidas de protección. Parecía un absurdo que la policía, que es el único ente ejecutor de las medidas, no recibiera información contextual que le permitiera saber
de qué estaba protegiendo y que diera lo mismo una mujer en riesgo feminicida que una mujer que a lo mejor tuvo un conflicto barrial. Agregó que 27 unidades territoriales y 14 centros libres ofrecen servicios para atender a las víctimas de algún tipo de violencia y se pone especial énfasis en los casos de riesgo feminicida. Señaló que 140 abogadas de las mujeres están desplegadas en fiscalías territoriales, fiscalías especializadas y la Secretaría de las Mujeres. En las unidades territoriales, en lo que va de este año de gestión, se han atendido a 89.860, se han brindado 89.860 servicios de atención. Quizás nuestras capacidades institucionales se tienen que seguir ampliando y fortaleciendo, pero quiero que sepan con absoluta certeza que trabajamos de manera incansable y que todas las mujeres que llegan buscando atención son recibidas y son canalizadas. También otra comparecencia ahí en el Congreso de la Ciudad de México fue la de Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la capital del país, quien destacó que la articulación gubernamental, empresarial y de la ciudadanía ha permitido la descentralización cultural, misma que permite dar la bienvenida a personas de todo el país y del mundo. Todas las culturas, lenguas, nacionalidades son bienvenidas. Nuestra convicción es clara: el turismo, la inversión y el intercambio cultural deben ser motores de bienestar compartido, nunca de desigualdad. Trabajamos para que las personas que menos posibilidades tienen de dedicar recursos económicos a ser turistas puedan disfrutar de las riquezas culturales, naturales, gastronómicas de la capital. Pues ahí en su comparecencia ante la Comisión de Turismo y de cara al Mundial 2026, Alejandra Frausto explicó que la reapertura del Estadio Azteca se prevé para el 28 de marzo. Al recordar que México le regaló al mundo la realización de la ola en los estadios de fútbol, pues aseguró que la capital del país buscará batir un récord mundial. Aprovechando la renovación de calzada de Tlalpan, de la vía a la Gran Tenochtitlan, vamos a hacer la ola más grande del mundo. Serán 16 kilómetros del Zócalo al estadio, donde se llevará a cabo esta ola, con más de 500,000 personas. Quien también compareció fue la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López, fue ante la Comisión de Derechos Culturales a un año de gobierno de la actual administración. Nos vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Aprueba el Congreso de Veracruz la llamada Ley Monse, reforma que prevé sancionar a familiares que encubran a feminicidas o a responsables de delitos graves. Capturan en Saltillo, Coahuila, a Salvador N., presunto agresor de la joven Alondra. Está acusado de secuestrarla, rociarla con gasolina y prenderle fuego. Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum el plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se escuchará directamente a las comunidades y autoridades tradicionales, a todos los sectores productivos y sociales, incluso a las iglesias, entre otros. Buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manso. Esta semana se va a analizar la iniciativa de reforma de ley contra la extorsión. El proyecto establece investigar, perseguir de oficio la extorsión y penas de hasta 15 años para quien comete este delito. En la India, un tren de pasajeros choca con uno de mercancías que estaba estacionado. Varios vagones descarrilaron, dejando un saldo preliminar de 6 personas fallecidas y varias más heridas. Bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos como siempre su atención y compañía. Gracias en radio. Nosotros mañana muy puntuales en televisión. Así es, gracias también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Que tenga un excelente martes. Mañana exacto, muy temprano, 6:06 de la mañana. Nos vemos aquí. Que tenga buen día.